¿Sabías que el peor momento para tomar decisiones o sacar conclusiones sobre algún tema es cuando se está en medio de una crisis? Pues Jesús sabía eso y los apóstoles lo aprendieron también con la tempestad que tuvieron que enfrentar. De ahí que Marcos nos hable acerca de las preguntas que surgieron luego de la experiencia vital que experimentaron los apóstoles. Y encontremos en esa porción de la palabra esas preguntas que deja la tempestad. Así que el día de hoy queremos considerar cómo esto tiene un impacto también para nuestras vidas. Por eso les pedimos que nos acompañen acá en un momento con Dios. Nuestro pasaje del día de hoy lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 40 al 41. Dice: Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estas conclusiones que surgieron luego de la tempestad que vivieron los apóstoles las encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 4. Allí Jesús les hace la pregunta que ninguno de nosotros quisiera escuchar si hubiésemos pasado por una situación como esa. Así es, básicamente, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué no confiaron en mí? Y luego la segunda pregunta fue una que se hicieron ellos mismos sobre Jesús. Pues esas fueron las conclusiones que surgieron luego de esa experiencia de vida o muerte que tuvieron los apóstoles en medio de la tempestad que el Señor calmó. Conclusiones que la verdad significaron un reproche de Jesús a los apóstoles, como en el caso de la primera pregunta, porque ¿cómo era posible que luego de todo lo que ellos habían presenciado de Jesús aún no confiaran en Él? Esa desconfianza, la verdad, es que se puede explicar porque tristemente nosotros, los hombres, podemos confiar o tener fe en algo sin vivir conforme a ello en lo que creemos. Porque hacerlo requiere una fe más sólida de la que profesamos normalmente, por lo que alguien ilustró la fe con el hecho de sentarse en una silla. Porque cuando, por ejemplo, vemos es posible que afirmemos que ella puede sostenernos. Pero la prueba de nuestra fe en la silla es finalmente sentarnos en ella. Es por eso que existen las pruebas en nuestra vida, porque Dios quiere confirmar si lo que decimos creer, si lo que decimos acerca de nuestra fe en Él, realmente lo creemos o no. De ahí que sea una gran desdicha que pasemos por los momentos de prueba en nuestra vida sin estirar nuestra fe y sin ver a Dios obrar a nuestro favor. Por tanto, es que necesitamos orar que la próxima vez que estemos pasando por una situación difícil, pongamos nuestra visión en Él y no en la prueba. Porque enfocarnos en la prueba garantiza que sintamos temor, una emoción que se relaciona de manera opuesta con la fe. Así, por ejemplo, a menor fe en Dios, mayor temor, y a mayor fe en Dios, menor temor. Por eso, cuando nuestra fe en Dios es fuerte, podemos gozar de la paz y de la confianza que hallamos en Él, aún en medio de las peores situaciones. Una paz que hallamos en la presencia de Jesús y en su palabra, que por cierto tiene grandes promesas para sostenernos en los momentos de tempestad, como por ejemplo la de que Jesús es nuestro Señor y tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, que hallamos en Filipenses capítulo 2 versos 9 y 10, o como por ejemplo la de que Jesús está con nosotros en todo tiempo, que está en Mateo 28:20, o la que hallamos en Romanos 8:34, en la que se nos dice que Jesús intercede por nosotros delante del Padre.
Así que podemos aferrarnos a esas promesas de su palabra y confiar en Jesús. La segunda pregunta que surgió, esta vez de los apóstoles hacia ellos mismos, fue: ¿quién es este? Refiriéndose a Jesús. Y se lo preguntaron porque su corazón estaba tan endurecido que, a pesar de todo lo que habían presenciado, aún no entendían quién era Jesús, porque Él no se amoldaba a sus expectativas. Ellos esperaban un Salvador 100% humano, pero hallaron que también era 100% Dios. Y claro, estar frente a Dios produce un temor que paraliza, pero también una paz que sobrepasa todo entendimiento, como la que experimentaron ellos. De ahí que Paul Tripp diga que nuestra paz siempre se basa en la presencia y el poder y el carácter del Señor, que no necesitamos vivir en la ansiedad y el miedo, porque Él, Jesús, gobierna el cielo y la tierra de acuerdo a su plan, y que su soberanía absoluta garantiza para nosotros el cumplimiento de cada una de sus promesas. Así que, hermanos, que Dios nos ayude en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, a confiar en Él, a confiar en lo que su palabra nos dice, a recordar esos momentos de nuestra historia y nuestro caminar con Dios, con Jesús, en los que le vimos obrar a nuestro favor, para que sean monumentos que nos ayuden a permanecer fieles y firmes en nuestra fe en el Señor y nuestra confianza en Él. Y nos ayude también a recordar que nuestro Señor, nuestro Salvador, no es un hombre cualquiera, es Dios mismo, y que su autoridad y poder y su carácter filtran y definen todo lo que sucede en nuestras vidas. Así que, hermanos, fortalezcámonos en esta palabra, confiemos en el Señor. Y si tú no tienes la dicha de poderte resguardar en las promesas bíblicas que el Señor tiene para sus hijos, te animo a arrepentirte de tus pecados. Te animo a confesar tus pecados delante de Dios, porque eso es lo que te separa y eso es lo que te pone en una pelea, en una guerra con Dios. Y mientras tus pecados no estén resueltos por medio del sacrificio de Jesús, no vas a poder tener la paz y la dicha y el gozo que sintieron estos apóstoles y que hemos sentido todos nosotros en medio de tempestades que, por cierto, son muy comunes en nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.